Hola, hola, ¿qué tal? Pues muy buen día, ¿verdad? Gracias a Dios por estar en este día, en este lugar, en esta mesa. Soy el pastor Jorge Enríquez y es un gustazo poder estar aquí en esta mesa de Tiempo de Esperanza. Me acompaña mi buen amigo, el pastor Edgar Cabrera. Edgar. ¿Qué tal, George? Un gusto poderte saludar y compartir este tiempo. Y qué mejor con personas que amamos, ¿verdad? Contentos y agradecidos por lo que Dios seguirá haciendo. Y nos acompaña en esta hermosa mañana un pastor que amamos y honramos y respetamos. Gracias. Por favor, Pastor Samuel Acosta. Hola, hola. Una bendición poder saludar a esta audiencia, al pastor Jorge, y que estar conociendo aquí este programa y saber que a través de este medio podemos también llevar una palabra de aliento, de desafío, de ánimo, de dirección, que como se necesita en esta vida alguien que nos dé dirección, ¿no? Nos dé ánimo y también de alguna manera nos desafíe a seguir adelante. Así es, pues en esta mañana estamos bien contentos de poder estar en esta mesa y platicar. Como decía Edgar, pues hemos invitado de lujo, ¿verdad? Poder estar y conversar con el pastor Samuel Acosta. Y yo algo con lo que quisiera poder comenzar en esta mañana es preguntando un poquito, ¿no? Porque todos los que le conocen, la gran mayoría tal vez le conoce como el pastor Samuel Acosta, ¿verdad? Y ya hemos visto parte de lo que usted ha hecho y todas estas cosas. Pero yo quisiera preguntar un poquito más, ¿cómo llega a ser el pastor Samuel Acosta? ¿Cómo pasa de ser Samuel, ¿no? A ser el pastor Samuel Acosta? ¿Cómo es su llamado al ministerio? ¿Cómo llegó a los caminos del Señor? Platícanos un poquito, claro, pastor. Claro, me haces retroceder pues más de 40 años, ¿verdad? No es mucho. Sí, no es mucho, más de 40 años, porque mi llamamiento fue en el año 81 justo. Ajá. En el año 81. Entonces, es curioso que, por ejemplo, los pastores o los que somos llamados a un ministerio, tenemos ciertas como líneas de atracción a un ministerio pastoral. Y uno puede ser instituto, uno puede ser estudio, otro puede ser preparación y todo eso que es muy importante, pero no podemos descartar un llamado. Independientemente de tu educación o tu capacidad para estudiar, porque hay gente muy capaz, el llamado es muy importante. Entonces fui al Instituto Bíblico porque no pude entrar a la universidad en el 81. Me cerraron las puertas y me la abrían hasta el 82. Entonces mi papá, que era el pastor, me dice, ¿por qué no te vas al Instituto Bíblico? Estudia la palabra un año, te fortaleces en tu fe y más. Entonces se me hizo interesante el proyecto, ¿no? Y me fui, pero al llegar allá me di cuenta que todos hablaban de llamado, de encuentro, de conocer a Dios. Y pues yo nomás, pues ahí estaba allí, ¿no? Sí. Entonces sí fue muy interesante ser confrontado. Ahora los maestros y nos hablaban en esa ocasión, nos decían, si tú no eres llamado, no debes estar aquí. Aquí es para gente llamada. Entonces, eso me confrontaba. Entonces llegó un momento en que le dije, Señor, bueno, si todos hablan de llamado y yo no lo tengo, explícame qué es un llamado. O llámame para poder entender hacia dónde me estás dirigiendo. Y sí, empecé a cambiar mi oración. Señor, si me ocupas, llámame. Quiero tener una experiencia de un llamado, así como todos lo contaban, ¿no? Y sí, fue allí en un tiempo de oración que vivimos, que Dios me habló y me dio un llamamiento especial para ser pastor. Uh-huh. Siempre mi definición fue pastorado. Uh-huh. Nunca ambicioné otros ministerios que en la Biblia son de mucha valía, pero siento que el ser pastor para mí es un regalo, es una oportunidad para demostrar mi propósito. Qué bien. Qué interesante, y más cuando hay veces uno maneja ciertas líneas, cuando dices, o estás en el instituto y empiezan a preguntar cómo fue tu llamado, y uno lo mide cuando escuchas a otros y dicen, yo andaba en la drogadicción y hacía esto, más ahora Cristo me salvó. Como que antes se caracterizaba mucho de salir de lo vil y menospreciado, y ahora, mira, sí tiene llamado. O sea, Dios lo rescató de tal, sí, y es el testimonio para... Pero también veo hombres como un Samuelito, que su llamado desde el vientre de su mamá. Uh-huh. Cuando su madre lo entrega a Dios y él le servirá a Dios. O sea, no hay un llamado que digas lo rescató de tal circunstancia o vivió perdido. No, sino cuando Dios te marca,
Dios te marca desde el vientre, ¿no? Y qué interesante eso. Pastor, para nosotros es una bendición poder escuchar cada palabra que usted trae con nosotros. Y hay muchas características que hemos visto de Dios en su vida. Y si queremos tener al pastor Samuel en Yucatán es fácil, con un par de panuchos y salbutes. Desde que bajo del avión. ya huele el panucho y el salbute. Desde que bajo del avión tengo que ir a los panuchos. Los panuchos y salbutes es una comida típica. Brevemente, me acuerdo que lo invitaron a predicar en un poblado, si no me equivoco, es Muna. Sí. Y tú me acompañaste. Le acompañé al pastor ahí, me tocó ir a verlo y estar con él y luego devolvernos a Mérida. Y me acuerdo mucho que para mí fue una bendición esos días. Estábamos ahí y de repente terminaba de compartir el pastor y nos llevaban al comedor para empezar. Pero hubo una que... ¿Y el pastor? ¿Dónde estaba el pastor del local? Ajá. El que había invitado al pastor no estaba, no se encontraba. Ya luego nos enteramos por qué. Estaba en avivamiento. Ok, sí. No lo recuerdo. Recién casado. Oh, ok. Y me acuerdo que íbamos a la cocina y Jorge, pastor, bandejas así de ese tamaño en la mesa, llena de panuchos. Refuego, dos bandejas. La bendición es que se agotaban. No sé cómo, pero se agotaban. El caso es que se acababan. Pero qué bendición. No, en la experiencia que hemos tenido y hemos visto, como pastores estamos aprendiendo. Yo estoy aprendiendo mucho a lo que estamos aquí en Loreto pastoreando. Y me vienen muchas cosas a la memoria y a mi corazón. Ver el pastorado. Yo me acuerdo que cuando me moví de mi tierra, aborrecía o tal vez no es la palabra, pero no deseábamos ese ministerio. Porque el contexto que uno observa, dices, ¿eso es pastorear? No me inspiras. No hay un perfil que digas, me gustaría ser como tal. En la Biblia te muestra muchas formas el amor del pastorado. Pero cuando no tienes un perfil a seguir, es duro. Sí. Cuando llego a Ensenada y veo la forma que se pastorea, veo otra perspectiva. Y eso me ministró mucho. Y dije, veo algo diferente. Si esto es ser pastor, yo quiero serlo. Claro. Entonces, usted ha sido una fuente de inspiración, no solamente para mí, para muchas generaciones. ¿Cuál ha sido la clave para todo esto? ¿Cómo mantenernos amando a Dios sin menguar en el ministerio? Porque hay momentos de turbulencia. ¿Cuál es el éxito para esto? Claro, interesante pregunta, ¿no? Porque quiero concluir el punto del llamamiento. Cuando Dios me llamó, hermanos, puso en mí un amor profundo por las almas. Eso puede decir como el toque donde gira todo, el eje donde gira mi llamamiento. Un amor por las almas increíble, que no lo puedo describir. Porque eso es lo que te mantiene con vida, porque Jesucristo dice que dio su vida. Así, cuando tienes ese amor, das tu vida. Mientras no tienes ese amor, no puedes dar tu vida. Tienes que tener un amor, una pasión por lo que tú vas a hacer. Para mí, eso fue, yo no fui llamado, por ejemplo, en una parábola leyendo, oh, Dios me está hablando. Ni tampoco fue audible la voz que me dijo, te necesito. No, me llenó de un amor profundo por las almas perdidas, que yo quería estar con ellos y hablarles del amor de Cristo. Ahora, todos estos años, Edgar y Jorge, poder mantenerme, pues ha habido, ¿cómo les pudiera explicar? Ha habido muchos fundamentos, o donde yo me soportes, donde te puedas soportar para poder mantenerte, ¿verdad? Y puedo decir que el principal debe ser una relación muy, muy cercana con tu llamado, con Dios, el que te llamó. Tienes que mantener una relación súper cercana. Para mí no ha sido mantener una relación con personas que les pueda yo sacar un provecho, que sí también aprendemos de ellos y es bueno, pero no estoy tan interesado en mantener una relación muy cercana con alguien más que no sea Dios, que no sea la fuente de que me alimento.
¿verdad? No descarto, si tú me preguntaras, ¿tienes perfiles, has tenido perfiles de hombres y personas que te han sido maestros en tu crecimiento? Sí los tengo. Desde que conocí en el año 81, yo admiraba a fulano, miraba a sultano y a estas personas y empecé a seguir sus formas, ¿no? De servicio y de honra a Dios. Pero para mí fue y ha sido siempre mantener esa relación, esa comunicación íntima con Dios. Ese es un fundamento. Segundo es las personas que están a tu lado, como por ejemplo tu familia, tu esposa, que es muy importante también tengan el mismo llamado contigo, porque son soportes. En el momento que pasas un momento de crisis, de valles, de desiertos, porque los pasamos en el ministerio, siempre está ahí una esposa que te dice, vamos a salir adelante, ¿no? O imagínate que te diga, muérete, maldice a Dios. Maldice a tu Dios. ¿No es cierto? ¿No? Sí. Entonces imagínate que te diga, maldice a Dios. Entonces, pues, ¿qué tipo de ayuda tengo? Soportes falsos. Exacto, entonces qué interesante. E incluso hijos, porque llegan a crecer nuestros hijos, aunque hay hijos que son chicos y Dios los usa para también darte luz, ánimo. Digo, no, pues tengo que seguir, ¿no? Entonces para mí esos son muy importantes. Primero tu relación con Dios y luego esa familia y ya después ir haciendo un entorno que sea favorable. Yo busco mucho a personas que piensan como yo, que creen como yo. Hace poquito una persona me dijo, y me parece muy interesante, me dijo, ando cazando a la gente espiritual. Soy cazador de gente espiritual, me dijo. Me llamó la atención en la manera. Soy un cazador de la gente que busca de Dios, me dijo. Me quiero sentar con ellos, quiero aprender de ellos. Me parece muy interesante. Entonces, esas 3 o 4 cosas que he mencionado me han ayudado bastante a permanecer y llegar hasta donde estamos ahorita, ¿no? Y los cargos, pues que Dios nos va sumando o dando en gracia, porque también los cargos te cambian los cargos. Por ejemplo, si un día al otro eres un pastor, te cambia tu manto, cambia tu personalidad. Y los amigos dicen, oh, ¿cómo has cambiado? Sí, es que cambió. Claro. Es que cambié, ya no puedo ser igual. Yo ya no puedo ser el mismo. El manto te cambia, la posición te cambia. Te cambia inmediatamente. Y eso también hay que entenderlo en el ministerio, porque no podemos estar en los niveles donde estábamos antes. Así. Porque ahora somos perfiles, somos ánimos, los demás, la gente, somos la carta abierta, pues, dijo Pablo, que nos están revisando en toda nuestra vida. Entonces, esas algunas cosas que podría platicar. Interesante. Pues hablaba que fue llamado en el 81. 81, sí. Y estamos hablando de 43 años, justamente. Y creo que en esos 43 años, como observar a la iglesia actual, porque hablamos de los 80s, 90s, era un mover, era más incitarnos y mover a la iglesia una llenura del Espíritu Santo, que actualmente ha mermado un poco más. Hay más indiferencia en ese sentido. Teníamos, bueno, yo recuerdo predicadores como Billy Graham, el famoso Gigi Ávila, que no podemos dejar de mencionar, que había un mover muy fuerte. ¿Cómo encontrar actualmente a la iglesia en estos tiempos, no? Pues yo creo que sí ha cambiado mucho. Y ahorita que mencionaba algunas cosas, me hacía pensar en las diferencias dentro del ministerio desde aquellos años hasta estos años. Y que podemos verlo de diferente perspectiva, que son muchos años, pero en realidad son pocos, estos 40 años, pero ha cambiado mucho la iglesia. Yo, una de las cosas que veía, por ejemplo, veo una generación de pastores de antaño, que la preocupación principal era el ministerio, ¿no? Y el ministerio es lo importante, y llegaban a perder o a quebrar su relación familiar por el ministerio. Y el día de hoy veo una generación de pastores que está más involucrado con su relación familiar. Y digamos que está bien, obviamente, esa carencia nos llevó a
a voltear y decir, a mí no me pasa. Yo tomé esa determinación. O sea, yo después de ver a muchos hijos de pastores muy dañados, yo no soy hijo de pastor, pero de verlo a lo largo de mi vida, yo dije, el día que fui llamado a pastorear, dije, mi responsabilidad es que mis hijos no digan, salí lastimado, ¿no?, por el llamado de mi papá. O sea, la iglesia me dañó y ese tipo de cosas. Pero también veo de pronto a veces una nueva generación que, digamos, se va en el sentido opuesto y de pronto deja responsabilidades o no está dispuesto a sacrificar nada por ministerio. Dice, no, todo es familia, todo es en este sentido. No sé si me explico. ¿Cómo ves esa parte? Porque creo que necesitamos equilibrar esa parte. Claro. Fíjate que en este punto yo lo encerraría en que no se pierda la pasión. Uh-huh. Todos tenemos una pasión, pero a veces la pasión la dirigimos equivocadamente, ¿verdad? No es que descuidemos algo, es que la pasión la enviamos para otro rumbo. Uh-huh. Y no podemos estar enviando nuestra pasión y nuestro fervor a otro rumbo que no sea el principal, ¿ves? Para mí eso es bien importante, que nunca se pierda la dirección hacia donde debe estar tu pasión. Donde debe estar tu pasión. Ahora, el contexto familiar debe estar dentro de mi pasión. El contexto iglesia debe estar dentro de mi pasión. El contexto de mi ciudad debe estar dentro de mi pasión. O sea, todo debe estar dentro de tu pasión. Entonces, yo no considero que una pasión ardiente del Espíritu pueda descuidar otras, sino al contrario, tienes una sabiduría para marcar los equilibrios y para poder atender. Jesús tuvo una familia como nosotros. Él es el mejor ejemplo. Cierto. Tuvo hermanos como nosotros. Y nunca los descuidó. Porque yo estaba leyendo el libro de Lucas, que es el único que habla de la niñez de Jesús. Uh-huh. Lucas es el único que dedicó a hablar de la niñez de Jesús. Que indagó. Sí, porque dice que cuando fueron a Jerusalén, el niño se les perdió, que tenía 12 años, y ellos regresan, y con la comitiva pensaban que allá veía a Jesús, y regresan y no viene. Entonces buscan 3 días, lo encuentran en el templo hablando, su madre lo exhorta. Fue cuando Jesús le dijo, es que en los negocios de mi padre. Y María dice que no entendió lo que el niño le dijo, sino guardaba todo eso en el corazón. Pero hay una palabra interesante de Jesús. Estuvo sujeto a ellos. Uh-huh. Esa es la palabra, estuvo sujeto. Ahí está el contexto de familia. No perdió la pasión con Dios ni la pasión con su familia. Estaba sujeto a ellos. Y dice dos características más interesantes. Crecía en sabiduría. En entendimiento. Ajá, y en gracia, creo que usa la palabra gracia, ¿verdad? Entonces está creciendo el niño físicamente, pero la gracia es precisamente la fuente del perdón, porque el ministerio de Cristo venía de gracia. Era gracia para nosotros. Entonces, él nunca perdió esa visión, ni con Dios ni con su familia. Estuvo allí. Sin embargo, un momento cuando le preguntaron, tu madre y tus hermanos te están buscando allá. Y él dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen mi voluntad, los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, es ese punto donde no podemos descuidar. Hay una pasión. No es que la iglesia de hace 40 ya no es la misma a la de hoy. Creo que a lo mejor hemos estado desviando nuestra pasión de donde Dios quiere que estemos. Sí. Ahora que escuchaba la sujeción de Jesús, da una consecuencia. Crecimiento. Creo que lo que actualmente sigue costando es la sujeción. Cómo someternos a Dios. Porque entre la parte humana, la parte naturaleza, cuando trata ciertos asuntos o viene un tiempo de consejería, como necesitamos escuchar la voz de Dios, porque Él es el mejor consejero. Y me viene mucho esa palabra, sujetarse a Dios. La Biblia dice que nos sometamos a Dios y viene una consecuencia maravillosa. Y la sujeción de Cristo como el mejor ejemplo, pues trae como consecuencia crecimiento. Y si algo necesitamos es crecer, pero eso te lo da la sujeción.
Y fíjate que la sujeción, cuando tú interpretas la palabra sujétate, es obedecer aunque no estés de acuerdo. Eso se llama sujeción. Obedecer aunque no estés de acuerdo. Y sumisión es seguir la misión de quien te está guiando. Entonces, allí la sujeción es interesante porque trabaja tu carácter. Ahora, ¿tú crees que José y María no se equivocaron en la educación de Jesús? Claro, por eso dice, él necesitaba estar sujeto. Él necesitaba estar sujeto. Porque aunque lo que tú me digas no sea lo correcto hacia Dios, yo tengo que estar sujeto a ti para crecer y para hallar gracia ante los hombres. Porque Jesús no vino jamás a abrogar una ley. Y eso manifestaba honra. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. El principio de la honra. Entonces, ¿cómo te lleva a entenderlo, no? Y creo que la honra en algunos es debatible, pero la honra es algo que se da, no importando quiénes sean, sino tú sujetándote y honrando y respetando a quienes Dios ha puesto como una autoridad. Y qué hermoso que lo que son nuestros padres. Claro. Podernos sujetar y honrarlos a ellos. Sí, cuando tenemos ese tipo de cosas, escuchamos y yo creo que está increíble, ¿no? El poder verlo de esta manera. O sea, tu pasión tiene que estar no en un solo lugar, sino tienes que dirigir tu pasión y encauzarla adecuadamente. Pero eso realmente es una persona que tiene una vida espiritual, ¿no? Y una de las cosas que le reconocemos a usted, pastor, es su vida de oración, que es un hombre de oración, tiene un fundamento fuerte en la oración. Y tal vez de pronto hoy en nuestro día a día y conforme vamos avanzando, vamos descuidando eso. No solamente las personas que asisten a la congregación, muchas veces como pastores, ¿no? Es una de las cosas, es uno de los pecados ocultos de los pastores. No reconocemos muchas veces que nos afanamos en mil cosas y descuidamos nuestro tiempo de oración. Y me refiero a esto, no al tiempo de oración porque todos oramos por los alimentos, creo yo. Todos oramos, Señor, te pido por este sermón, te pido que... Sí, pero nuestro tiempo de intimidad con Dios lo descuidamos. ¿Qué tan importante ha sido la vida de oración? Tal vez es algo que podría sonar como obvio, ¿no? Hacer la pregunta, pero a veces pareciera que no es tan obvio. ¿Y qué tan importante y qué tanto peso ha tenido su vida de oración para el ministerio que ha llevado? Pues fíjate que yo he aprendido en la oración lo que Jesucristo enseñó, porque Jesucristo no los enseñó a predicar ni a ir por el mundo haciendo grandes señales y milagros. Los discípulos les atraía tanto la vida de oración de Jesús que ellos le dijeron, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Entonces, esa experiencia de Jesús con el Padre, ahora digo yo, Jesús necesitaba orar al Padre si era Dios, pero estaba dejando enseñanza a sus discípulos, que ahí estaban principios que mueven el reino, que abren puertas. La oración. Cuando yo empecé a orar, yo era religioso en mi oración, ¿sabías? Yo era religioso, porque una vez dije, voy a orar 1 hora. Y ahí empiezo a orar, ¿no? Oh, ya llevo tantos minutos. Cronometraba. Sí, exactamente. Te adaptas al cronómetro que a lo que es la esencia. Ya llevo 30, ya 30, ya llevo 40. Ahí estoy midiendo la oración. Y terminé la hora. Y dije, ay, gracias, Señor, terminé 1 hora. Y me dijo el Espíritu, así me dijo, Dios, ¿no puedes orar 1 minuto más? La mía. Sí, exacto. Solamente me dijo, ¿no puedes orar 1 minuto más? Como queriendo decir, no, así no es. Deje el cronómetro así no a un lado. es. Eso debe ser un deleite, tu estilo de vida, de la oración, ¿verdad? Hay quienes hemos, como pastores, a veces equivocado en nuestra gente, llamándolos a la oración, que lo vean como una carga y no como un deleite. Yo he tenido la oportunidad que casi todos mis líderes ejecutivos y diáconos, y Edgar lo sabe más porque él convivió más conmigo, y Celia también porque ellos han visto mi ministerio pastoral, aunque ellos fueron más íntimos porque me los llevé
a los cuartos donde dormía y cómo orábamos. Casi todos mis líderes han estado conmigo en la oración. Y a veces siento que se me duermen unos y otros que sí le... No habéis podido orar. Sí, me dijo uno que no voy a decir el nombre porque usted los conoce. Me dice... Pero tú sabes quién eres. No, me dijo, oye, pastor, toda la noche tú oras, no duermes. Sí, entonces le dije, mira, es que si se me da el sueño, pues me pongo a orar. ¿Verdad? Estábamos compartiendo el cuarto y se me fue el sueño y me fui al sillón y subí mis pies y empecé a orar y ahí oraba en silencio y él despertaba y me miraba orando, haber dicho, hombre, ¿por qué vine con este pastor? No, ahorita va a medir toda mi... Yo sé. Entonces, pero que era bien curioso, fue tan curioso porque ese domingo, ese fin de semana yo estaba predicando a un asesino que estaba sentado ahí y que venía a dañar la iglesia. Y la oración a la cual me llevó el Señor no lo pudo. Lo detuvo. Ahora que estuve con los Mayo también, después del llamamiento, un hombre reveló que iba con su arma blanca a hacer daño. No pudo, ¿ves? Pero eso de la oración, hermanos, es tan vital, pero háganlo como un deleite, como tu propio respirar. Tú tienes que... Hay una canción, creo que de un cantante, que no sé si podamos decir los nombres de los cantantes, pero que dice ser un adorador, o sea, un estilo de vida. Eso me gusta, ¿no? Y la oración debe ser así. Debe ser un estilo de vida contigo, el vivir orando. Entonces, es una experiencia, unos tiempos maravillosos que Dios me ha permitido vivir y cada día lo disfruto más. Esta mañana que estaba orando le digo, Señor, hazme más atractivo el conocerte, hazme más atractivo el estar contigo. Quiero, esta mañana es lo que yo decía a Dios, ¿verdad? Quiero estar contigo y que yo te pueda convencer. Hubo un momento que me quedé quieto y le dije, no te voy a pedir nada, no te voy a pedir nada, nomás quiero recostarme en tu pecho, algo así, ¿verdad? Sentí, ¿no? Wow. Sí, que no quiero pedirte nada. No quiero que siempre que yo tenga que orar, tenga que pedirte. O sea, quiero intimar, quiero que estar contigo y que tú me abraces. En ese momento traía como un dolorcito de cabeza y lo leo, y que me quites. Dije que no te iba a pedir nada, que tú lo sabes todo, me explico. Imagínate que yo le diga, quítame eso, pues yo ya lo sé lo que tienes. Entonces dije, no, está bien. Dije que no te iba a pedir nada, quiero estar solamente aquí en tus brazos, en una quietud, en una paz. Mira, así es el Señor. Sí. O sea, tienes que conocerlo así. O sea, no que tienes que orar, híncate. Yo tuve una hermanita en la iglesia cuando empezaba. Tengo un hijo que se porta muy mal y ya lo castigué y lo hinqué a orar y lo puse que leyera la Biblia de castigo. Nunca lo hagas, nunca lo hagas, porque él va a odiar. Él va a odiar la Biblia, lo va a relacionar con el va a odiar castigo. La oración, porque lo relaciona con el castigo. Nunca lo hagas. La oración es un deleite. Leer la Biblia es el pan de cada día, ¿verdad? Que nosotros debemos de tener, pero como experiencias muchas, ¿eh? ¿Cómo encuadramos a Dios en nuestro tiempo, no? Porque nosotros estamos cronometrados, hay que hacer eso, luego que yo. Creo que ese ha sido el problema, meter a Dios en nuestra agenda y no nosotros entrar a la agenda de Dios, donde cambian muchos planes. Y creo, pastor, que en las oraciones Dios revela, Dios se muestra. Me acuerdo de una experiencia que hubo en Champotón, cuando el pastor estaba orando y el Señor le hablaba, ve al cuarto de tu hijo, ¿recuerda? Sí. Ve al cuarto de tu hijo. Y él siguió hasta que lo sintió más fuerte. Y cuando él llega al cuarto de su hijo, intenta abrir la puerta. Está cerrado. Cerrado con seguro. Y estuvo insistiendo, ábreme, y no. Él tuvo que usar la fuerza y abrir a la fuerza. Y para su sorpresa, en el abanico, su hijo tenía amarrado una cuerda para ahorcarse. Estaba listo para ahorcarse. Sí. Así. Como la oración es el vínculo para ligarnos con Dios y donde Dios se quiere manifestar y revelar para mostrarnos lo que está pasando, no solo en el ambiente físico, en el ambiente espiritual. De eso nos lleva a discernir los tiempos, como nos dijo de Isaacar, que dice, entendido de los tiempos. Y creo que la oración es tan necesaria para todo creyente, para los hijos de Dios,
que no es tanto para el ministerio tal, es en general oración. Es un estilo de vida y unos ejercicios espirituales que para nosotros es lo que nos mantiene cada día, pastor. Claro. A mí me queda ese punto, ahorita que lo decía, estaba conversando, pero me pega el decir de qué manera oraba Jesús. Y ese es el desafío, creo yo. O sea, la pregunta sería, la gente desea orar cuando te escuchan orar, cuando miran tu vida, lo que causas es ese deseo. Porque yo creo que una de las cosas, y yo recuerdo, hablando de pasión, en alguna ocasión cuando estaba estudiando ingeniería, nos llevan, estaba en ingeniería en sistemas, pero nos llevan a unas conferencias en el tecnológico y va una persona, Eric Guerrero Rosas, un comentarista de economía que salía en TV Azteca, lo llevan y escuchamos. A mí nunca me gustó la economía, pero llegamos porque teníamos que ir, era la semana que había conferencias y ya me siento, escucho. Después de una hora de escuchar a este hombre hablar de economía, yo salí casi dudando de tal vez me equivoqué de carrera, a lo mejor debía haber estudiado economía. Era tan interesante cómo él hablaba de economía y cómo lo trasladaba a tu vida cotidiana y que te daba ese deseo también de saber al respecto. Por supuesto que no me cambié, ¿verdad? Pero cómo la pasión de una persona al desarrollar algo llama nuestra atención y nuestro deseo hacia aquello. Y la pregunta es, ¿nuestra vida de oración está llamando a otros? Yo me quedo con ese reto o desafío personal o inquietud personal de decir, llegar a tener una vida de oración a este punto, ¿no? De poder que otros anhelen esto, deseen aquello, ¿no? Eso creo que es algo que tenemos que tener. Marcos habla del llamamiento de los discípulos y dice, primero los llamó para que estuvieran con él y luego los envió. Así Esa conexión para que estuvieran con él habla de la intimidad, ¿verdad? Y por eso muchas veces no pudiste orar conmigo, no pudiste velar. Porque hubo discípulos que eran más atractivo la oración y seguir a Jesús. No creas que todos andaban así tan pegaditos. Jesús menciona 3 que casi fue los que más se le acercaron. Creo que subieron allá donde estuvo la gran transfiguración. Ahí estaban 3. Pedro, Jacob y Juan. Ajá. Entonces, ellos 3 eran muy cercanos a Jesús porque vivían el cuadro de vida de la oración, ¿verdad? Cuando regresan allá, abajo, los 9 que quedaron, no pudieron liberar un demonio. No lo pudieron liberar. Y el padre del niño endemoniado dijo, traje a tus discípulos, a mi hijo, y no pudieron. Así les dice. Yo pensé que tenían tu ADN, pero no lo tienen. Yo pensé que eran otros Cristos como tú, en unción, en fuerza, en poder. No lo tienen. Él dijo, no pudieron. Y eso es lo que a mí me sacude. Te confronta. Eso me sacude. Cuando tú no tienes la palabra, no eres respuesta para este mundo. Cuando no eres respuesta para este mundo. Entonces, si la iglesia deja de ser respuesta, la iglesia se convierte en club. Sí. Solamente en club. Por eso estamos siendo tan criticados de tantas maneras, porque la iglesia está perdiendo su esencia. Su esencia. Y la iglesia tiene que cambiar este mundo. Nosotros somos la respuesta para este mundo. Y recibiréis poder, y la unción de Jesús que está en él está en nosotros también. Entonces, por eso aquellos 3 ya no se quisieron bajar. Aquí hagamos enramadas, exactamente. Hasta yo me hubiera querido estar ahí. ¿Cómo no? ¿Me explico? Imagínate ver las visiones. Vieron la gloria. Vieron la gloria de Dios. Sí, impresionante. ¿Verdad? Yo le he visto la gloria de Dios, pero en milagros, en sanidades, en formas de manifestaciones. Pero que tú digas, ver así la gloria de Dios en una transfiguración, yo también me quiero quedar aquí. O sea, ¿a qué me regreso allá? Como Moisés. Pero dijo Dios, tienes que tratar un asunto de abajo. Prefiero estar aquí. Exactamente, ¿no? Pero yo creo que hay mucho esta cultura de consumo en la iglesia, ¿no? Y muchas veces vamos a la iglesia para consumir. ¿Qué es lo que tienen?
tanto en el equipo de alabanza, algo que me haga sentir bien, una palabra que me reconforte, y nos acostumbramos solamente a ser como esta sociedad de consumo, lo que vivimos afuera y lo queremos trasladar al reino de Cristo, ¿no? Y creo que el llamado es otro, lo que está diciendo ahorita, ¿no? Tenemos que aprender nosotros que estamos para dar, que somos o tenemos esta naturaleza de Dios y somos reflejos de Él en el dar. Y eso me lleva a mí a otra de las características que pues le conocemos, ¿no? Y es la parte de la generosidad. Cuando hablamos de generosidad, hablamos no solamente de dinero, no hablamos todos solamente de esa parte, hablamos en como una característica inherente al que ha experimentado la generosidad de Dios. ¿Qué tan importante es la generosidad o esta característica o cualidad dentro del cristiano y sobre todo dentro del ministro de Dios en este día? La generosidad es parte de la unción que Jesús le dijo a la iglesia: vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada no se puede esconder. En otras palabras, tienes que hacer impacto. Tienes que hacer impacto. Entonces la generosidad te hace impacto. Es un impacto. Cuando tú eres generoso, impactas. Y es algo visible. Exacto. Para que vean vuestras buenas obras. Mientras la generosidad no se convierta en obra para tu propia gloria, sino una obra de excelencia, para que la gloria de Dios, para que den la gloria a Dios, no a ti. No le den la gloria a tu club, a tu AR, porque entonces ya ahí fallamos. Ahí fallamos. Lo que no para le da que vean vuestras buenas y glorifiquen. Entonces, la generosidad tiene que ser tan llena del Espíritu que la gente diga: Dios bendiga a ese hombre o a esa mujer, porque a través de él yo veo la gloria de Dios. Eso es el punto. Que no digan: qué buena onda el hermano, que Dios lo bendiga. Pues aquel te hace sentir así. Claro, altruismo. Sí. Exacto. Caes a ser altruista. Lo que no le da la gloria a Dios, le da la gloria al hombre. Es el reino del hombre, y también está en la Biblia escrito, ¿no? Y la gloria del hombre. Pero la generosidad, hermano, es parte del carácter mismo de Dios, porque Dios dio a su Hijo. Él dio a su Hijo. Entonces, si Él dio, Él nos enseña lo que es generosidad. Entonces, tú tienes que tener tu mano abierta, no solamente en dar de lo que Dios te ha dado, dar tu tiempo. Por ejemplo, ahorita estamos dando un tiempo, es generosidad. Venir a predicar y salir de tu iglesia es generosidad, porque das un tiempo. Si no estás con tu familia, pero estás con otro, es generosidad porque estás con otro cuando debes estar con los tuyos. Es parte de la generosidad, ¿verdad? No podemos ser egoístas, sino siempre abrir nuestra mano y abrir nuestro corazón al necesitado. Esta gente necesita mucha gente rica, pero en generosidad. No rica en dinero, en generosidad. Así es. Me acuerdo mucho de unas frases que cuando se inició el primer festival de los indigentes allá en Ensenada, y mencionaba que es darle a los pobres de los pobres, de los pobres de los pobres. Era darle a ellos, y que como servidores nunca esperásemos una gratitud. Porque si no te lo agradecen, tú lo hiciste por amor. Claro. Todo esto. Y la generosidad al final tiene que ser manifiesto, tiene que ser visible. Y creo que son uno de los temas tan importantes donde la iglesia tiene que ser generosa en dar. Queremos ver manos rebosantes, pero sin ser generosidad no se puede. No se puede. La Biblia dice que lo que uno sembrare. Me encanta mucho cuando habla también de la multiplicación de las semillas en cuanto al 100 por 1. Eso me habla de generosidad. Pues aquí en la iglesia tenemos un par de plantas de limones o limonarias. Una semilla te produce un árbol, pero el árbol te produce miles de limones. Y creo que aplicándolo en el ámbito espiritual, una vida que es generosa para la gloria de Dios, el fruto la Biblia dice que por los frutos seremos conocidos. Y creo que es la parte o la situación donde se vive también. Creo en que las crisis siempre tienen que llevarnos a ser más generosos. Claro. ¿No? Es contradictorio porque en las crisis es cuando menos hay. Pero creo que es también donde se da la gloria a Dios.
Claro. Es que la generosidad no la debemos encuadrar en ayudas económicas. ¿Me explico? Ahí no se puede encuadrar la generosidad. La generosidad es tan amplia. Es tan amplia. Yo no veo a Jesús dando ofrendas. Dime cuándo. Vio a los que ponían la ofrenda, pero nunca dice, y Jesús vino y trajo tanto de ofrenda. ¿Me explico? Un sobrecito. O mi sobrecito, ¿verdad? O esta es mi cooperación. No, pero Jesús era la fuente de la generosidad, ¿verdad? En cómo Él se daba al mundo, a la misión que Dios le encomendó. Entonces, yo he tenido muchas autocríticas en mi generosidad, porque a veces es bueno hacer autocríticas, porque puedes decir, ay, pues yo di tanto, y te crees como cuando das mucho, ¿verdad? Porque siempre soy bueno, ándale, soy muy generoso y cosas así, o sea, que tu mano derecha y tu izquierda estén visibles cuando no es por ahí. Entonces, he encontrado en la generosidad no cantidad, sino más bien acción, la calidad. En la generosidad debe estar muy, muy pegada la calidad que tú lo vas a hacer, ¿verdad? Porque cuando alguien viene con espíritu de generosidad, tú lo abrazas, eso se multiplica. Ahora, lo que yo siembro en generosidad puede ser la semilla que produzca para el día de mañana, pero fue una semilla que vino con generosidad y no una siembra que vino para gloria del hombre, para mi propia gloria, y que yo diga, ellos tienen aire porque yo los puse, ellos tienen techo porque yo lo pagué, ellos tienen buenas sillas porque yo las compré. ¿Me explico? Pues no. Es un higuera estéril. Exacto. Entonces estás viendo de tu propio impacto y de tu propia gloria, y no para la gloria del Señor. Entonces, mi papá a mí me enseñó y me dijo, nunca cierres tu mano, me decía, manténla abierta, nunca la cierres. El día que tú la cierres, ¿dónde va a poner Dios las bendiciones? ¿Me explico? Cuando empecé a construir el templo que ustedes conocen, lo inauguramos en el 2004, me parece. Pero cuando empezamos, una persona de negocios me dijo, ¿qué tan grande quiere hacer su templo? Porque la ley del mundo se mide. Y yo dije, qué interesante pregunta. Si pongo una dimensión, ya me limité. Entonces, y me han dicho, ¿por qué no dices a lo que quieres? Porque me voy a limitar. Ajá. Siento que me limito. Si yo pongo tal, ahí acabé y ya terminé. Me acuerdo que un pastor dijo, cuando ya termine la fachada del templo, ya me voy a morir. Se murió. De verdad. Puso su fachada y se murió. Pues no, se limitó, habló y se limitó. Sí. No. Dije, no, mira, le dije a esta persona, le dije a esta persona cuando me dijo, ¿qué tan grande quiere ser su templo? Le dije, la grandeza que yo busco es tu servicio. Cuando tú seas un servidor, una sierva entregada a Jesucristo, dijo, la grandeza de un hombre está en su servicio, no en lo que tú mides. El mundo lo mide así. Ajá. El mundo lo mide. ¡Uy, qué grande está tu templo! ¿Verdad? Sí. Está grande. Claro. Pero así mide el mundo. Jesús mide en tu corazón, en tu servicio, en tu entrega. Allí ve la grandeza. Entonces, la generosidad es carácter de Dios. Mantén tu mano abierta en todos los aspectos y que Dios cumpla sus propósitos, ¿no? En cada uno de nosotros. Pues yo creo que tomando esta parte y ya para ir enfocándonos hacia el final, cuando hablamos de generosidad, y bien decía que no es solamente y no se limita a dinero, sino a todo lo demás, yo creo que una de las cosas tan importantes cuando somos generosos, y quiero irme hacia el lado de los ministros, de los pastores, de aquellos que tienen un llamado a servir al Señor, es importante que seamos generosos. Obviamente eso incluye nuestra economía, nuestros bienes, pero incluye todo lo demás, nuestro ministerio, y me llevaba a pensar a mí, ¿cómo puedo ser generoso con el ministerio que Dios me ha dado? Y yo creo que una de las cosas más importantes es no construir un imperio personal, sino, y creo que usted es un gran ejemplo,
porque aquí está Edgar, que muchas veces nosotros podemos decir, voy a preparar personas, ¿verdad?, para tener una congregación con personas bien preparadas que me sirvan en todo. Por supuesto que lo deseamos, pero la otra parte y la parte de la generosidad se ve cuando dices, pues hijo, vámonos a pastorear en otro lugar, ¿sí? Y de aquí le reportan y esto le beneficia. No, vamos a tener que apoyar también, vamos a tener que estar ahí, pero es el gozo del corazón poder ver cómo la obra de Dios sigue. Entonces, en esta parte, creo que a veces vamos creciendo y nos cerramos en esta idea de decir, bueno, yo llevo a mi ministerio, ¿verdad? Y lo que Dios me llamó, simplemente voy a hacerlo crecer en lo personal. Pero creo que una de las cosas que debemos aprender, y de pastores que ya nos llevan algunos años más en el ministerio, es esta parte de generosidad. ¿Cómo ha visto usted en estos años la cuestión del discipulado hacia nuevos ministros? ¿Qué tanto la iglesia está, o los pastores estamos enfocados en preparar o tener la visión de decir, de aquí voy a tener esta visión de comenzar a levantar pastores que posiblemente ni siquiera van a servir en mi denominación o en mi organización, pero van a servir al Señor, porque Dios los puso aquí? ¿Qué tanto ha visto que nos falta eso, o hay mucho de eso? ¿Cómo ha visto usted? Creo que hay un estancamiento en ese sentido, es en el sentido de enviar. Atraemos, pero no queremos soltar, no queremos enviar. Yo he aprendido que cuando envío, cuando suelto lo mejor. Lo que ha salido de mi iglesia es lo mejor. Por eso lo envío, porque ya están listos. Vayan, trabajen, sirvan. Gracias a Dios tenemos aquí en Loreto, tenemos en San Luis, tenemos en el Valle de Mexicali, tenemos varios. El otro día estaba revisando que son 9 ministros que están de nuestra iglesia. Y aún tengo un proyecto para la región. ¿Cuántos pastores o cuántas iglesias has fundado en tanto tiempo? Me golpeó, porque no estamos haciendo esa tarea. Estamos estancados, ¿verdad? No queremos enviar, queremos lo mejor que se quede allí con nosotros. Yo he aprendido que cuando yo suelto lo mejor, cuando ellos salieron, Edgar y Celia para acá, salió Willy y su esposa también. Yo perdí 4 líderes muy prominentes en mi iglesia. Yo les decía, Edgar, predica mañana. Sí, pastor. Edgar, váyanse para... Sí, ahí vamos, porque ellos estaban al tiempo completo con uno. Pero cuando se van, pero si no se van, no se levanta un Arturo, no se levanta, me explico, un Alfredo, no se levantan los que vienen atrás, porque otros están siempre allí haciendo las cosas. Entonces, cuando tú envías, siempre Dios va a levantar más otros ministerios dentro de la iglesia local, pero tú te estás desarrollando, te estás multiplicando. Exacto, te estás multiplicando en ellos. En ellos te estás multiplicando, y gloria a Dios por los ministros que Dios nos ha dado y que están firmes y fieles y han perseverado a pesar de todo lo que ellos han enfrentado ya en su autonomía. Pero sí siento que la iglesia, si se estanca en enviar, se pierde la misión. Vamos a dejar alcanzar el mundo para Cristo, porque es salvar, discipular, consolidar y luego enviar. Claro. Y es allí donde fallamos. En enviar fallamos. Y cuando nosotros pensamos en eso, a veces podemos pensar, bueno, eso lo dejo a un pastor ya de 30 años, de 40 años, que piense en esas cosas, porque ya tiene... pero ahora, yo creo que eso no es así. Yo creo que hay algo que podemos hacer los pastores que tenemos menos años. En mi caso, 12. En el caso de Edgar, tienes 3 años pastoreando acá. Como pastor principal en una congregación. Y a veces nosotros vamos ahí como con este mal, ¿no? Los adolescentes que sienten que son adolescentes ya tienen 30 años, ¿no? Y no acaban de madurar. Pero es algo que podemos hacer los ministros que tenemos menos años, que el que pueda tener 10 años, 5 años, 3 años, 15 años. ¿Qué puede hacer para desarrollar una visión de enviar, de preparar? ¿Qué podía aconsejarnos a nosotros en eso? Pues enfocarse, hermano. Tienen que enfocarse en la misma iglesia. En la iglesia, porque tú conoces como pastor tu congregación, quién está listo para multiplicarse, quién está siendo preparado, quién va dirigido a un ministerio específico. Entonces el pastor debe dirigir la iglesia, dice la Biblia, con mucha pericia. Tienes que estar revisando.
no, está saltón todavía, ¿va? Me explico, le falta, ¿no es cierto o no? Claro. Le falta, o sea, es hablador, pero es hablador nomás, pero le falta. No, es serio y es muy consagrado, ya pinta, me explico, pero empieza a usarlos. A mí me ha funcionado mucho que hagan lo que tú haces, como Jesucristo, háganlo como yo lo hago, vengan, háganlo así. Aprendan así, no aprendan leyendo, aprendan en la acción, haciéndolo, sí, haciéndolo, en la práctica. Vamos a aprenderlo en esa práctica. Siendo imitadores, exacto, ¿no? Como decía Pablo, ¿no? Siendo imitadores, esa es la palabra, pero sí necesitamos, yo siento que estamos en el último avivamiento y estoy tengo mucha perspectiva en este avivamiento porque lo quiero vivir y sé que el Señor me va a permitir vivirlo, de Mateo 24:14, ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura y que tiene que ser salvo todo el mundo, pero ¿quién lo va a hacer? La iglesia, cuando los enviemos, me digo. Entonces sí necesitamos abrir la puerta al que ya está listo, porque sí hay gente que está listo y que ha estado ahí esperando una oportunidad y gracias a Dios que si hay una oportunidad, pues adelante, pero que la iglesia no se estanque, no se detenga en su visión de alcanzar las almas, ¿no? Para el reino de Cristo. Sí. Pues qué rápido, Dios. Ya, casi la hora, vamos. Y es la hora ya. Pues agradecidos con Dios porque siempre escuchar hombres que Dios levanta para muchas generaciones es de grande bendición. Es una bendición escuchar el consejo y, ¿por qué no? También es ponerlo en práctica, ¿no? Claro. Ese tiempo que tenemos. Pues ya cerrando este tiempo y pensando, obviamente hemos escuchado muchas cosas que son muy desafiantes a nuestras vidas y a las generaciones que vienen, y yo quisiera tomar, si me lo permite, pastor, en este final y cerramos con esto. ¿Podría usted orar por las nuevas generaciones, tanto los nuevos ministros como aquellos que tal vez tengan en su corazón el decir, pues yo quisiera servir al Señor, o quisiera, a lo mejor algunos no están pensando en un pastorado o ni siquiera lo saben que ya tienen un llamado al pastorado, pero tienen un corazón de servir, pero tienen ciertas inquietudes o miedos? ¿Podría orar por estas generaciones en este día? Por supuesto que sí. Es una bendición para mí, para usted que ha seguido toda la charla y que no se quiso mover porque sabía que el Espíritu Santo le iba a dar luz en una palabra. Oro por usted, por esas nuevas generaciones que Dios está levantando, y no estoy hablando solamente de edades, estoy hablando de unciones, porque todavía hay personas de 50 y 60 que pueden recibir llamado para salir, fundar y predicar e ir por el mundo. Señor, yo oro por esa nueva iglesia, esa nueva generación que tú estás preparando en este tiempo, Señor, y que has estado hablando con ellos y que son personas interesadas en tu palabra, en la oración, en la vida espiritual, y que se han sentido inquietos, Señor. Oramos para que tú les des luz y dirección en este tiempo, Señor, y que podamos nosotros cumplir la tarea que tú nos has encomendado e ir por el mundo y predicar el evangelio. Señor, yo oro para que sean ungidos y en el tiempo oportuno, Señor, ellos puedan salir y ser luz para las naciones. Gracias, Señor, por todo el acervo que les has dado. Gracias por los pastores donde los has llevado. Gracias por el tiempo, pero Señor, llegará un momento en que tengan que salir y cumplir con el llamado santo que tú les has dado. Padre, oramos para que donde quiera que vayan y donde quiera que prediquen, vayan con tu respaldo, pero que también, Señor, vivan bajo una cobertura espiritual que es muy importante y pastoral, Señor, para poder seguir siendo ayudados, guiados y ser perfeccionados, como dice tu palabra, a fin de que seas perfeccionados en la palabra. Cristo Jesús, en esta hora bendecimos a esta nueva generación que estás levantando en este tiempo, Señor, aquí en Loreto, acá en Baja California Sur, en La Paz, en Los Cabos, donde llegan los alcances de este programa. Señor, oramos para que tu nombre sea glorificado y podamos decir en el día de mañana: ha valido la pena ser fieles a ti, Señor. Bendice estas generaciones en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Amén. Pues qué privilegio. Hemos escuchado un montón de cosas. Yo creo que vamos a tener que procesar cada una de estas cosas. Y de verdad que hay tanto, pero agradecemos muchísimo. Gracias, Pastor Edgar, por estar en este día, estar por acá. Es una bendición siempre. Y gracias, Pastor Samuel, también por darse el tiempo. Gracias. Muchísimas gracias por su generosidad de tener este tiempo con nosotros. Creo que a veces no sabemos, pero llegamos a impactar vidas. Y hay ocasiones en que lo llegamos a saber al tiempo, pero de verdad qué privilegio de repente poder escuchar y ser impactados por una palabra de Dios. Y de verdad que aquí hemos escuchado un buen consejo. Nunca he hecho mi vida para impactar a nadie. Nunca he pensado, quiero hacer esto para impactar a alguien. Nunca lo he pensado. Pero lo hace. Jamás. Gloria a Dios. Solamente lo hago. Gloria a Dios. Pues agradecidos con Dios por este día, este tiempo, y escuchar siempre un consejo bendice, y sobre todo llevarlo a cabo también. Gracias por todo y contentos por tenerles aquí. Una bendición, Dios les bendiga. Estarte visitando. Pues muchísimas gracias, que Dios les bendiga, pastores. Muchísimas gracias también si te quedaste hasta el final, ¿verdad? A los que se quedaron al final les tenemos un regalito, ¿verdad? Ahí comuníquense, ¿verdad? Ahí les damos un regalito. No digo qué, ¿verdad? A ver si se comunican, ¿no? Una taza de las amadas, dicen, por aquí andan las amadas presentes, ¿no? Bueno, pues Dios les bendiga, estén ahí atentos, ¿verdad? A diferentes cosas que vamos a estar haciendo. Sigan por ahí lo que están haciendo en la iglesia Bethesda, también allá en Ensenada, la iglesia donde pastorea el pastor Samuel. Así es de que pues ahí estamos, ¿no? Al pendiente. Dios te bendiga, cuídate mucho, nos vemos. Bendiciones.